La Diócesis de San Cristóbal presenta el curso Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe, con Monseñor Mario Moronta, certificado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, con el apoyo de Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela. Les un cariñoso saludo. Bendito sea Dios que nos permite en estos días estar profundizando en la Eucaristía como sacramento de comunión. Estamos comenzando la sesión número 19 en el tema número 9, la Eucaristía sacramento de la comunión. Y en la última sesión decíamos que íbamos a retomar como una idea que está muy en el fondo de esta dimensión sacramental de la comunión de la Eucaristía, que es el encuentro con Cristo. Retomamos esta idea, no es una idea nueva. Es por su presencia viva y real, por la memoria que se hace de su misterio pascual, por la convocatoria que Él hace, porque lo que quiere es intensificar nuestra incorporación a Él. Por eso, la comunión. Así se da el encuentro con Cristo, que no se queda limitado al rito litúrgico, sino que se va a extender a toda la cotidianidad de la vida del creyente, como los apóstoles o los discípulos de Emaús, que salieron corriendo, no asustados, sino llenos de alegría a anunciar que habían visto al Señor. También, pues, ese encuentro con Cristo abrirá las puertas para el encuentro con los alejados o los que no conocen al Maestro. Gracias al testimonio decidido, valiente, alegre, iba aumentando el número de los que se querían salvar. Oiga, un ejemplo, en Venezuela no nos falta eso. Apenas el 5% de los católicos van a misa. Y en los últimos años hemos bajado del 90% de católicos al 70 y pico por ciento. ¿A qué se debe eso? Ciertamente tenemos responsabilidad los obispos, los sacerdotes, pero ¿no se deberá también a que nosotros, los católicos, no nos entusiasmamos con la Eucaristía y con la palabra de Dios y la damos a conocer? Dejo la pregunta. Gracias por el dinamismo misionero de la iglesia, iba creciendo y participaban en la Eucaristía para encontrarse con Cristo. Desde esta línea, la comunión es signo del encuentro vivo con Jesús en el hoy de nuestras existencias. Si yo voy a misa solamente el domingo para cumplir, pero durante toda la semana no hago un encuentro con Cristo, que puede ser de muchas maneras, con la oración, con una reflexión, con la lectura de la palabra de Dios, o yendo a misa algún momento de la semana o todos los días. Pues, no sé, falta algo. Pero si el encuentro con Cristo tampoco nos lleva al encuentro con el hermano, para ver en el hermano el rostro de Cristo, pues algo está faltando. Esto es también, por otra parte, este encuentro vivo, una manera de entrenamiento para el encuentro definitivo con Él en el reino. No en vano, por el bautismo, con la ayuda de la Eucaristía, experimentamos personalmente y comunitariamente la vocación a caminar en la novedad de vida, que nos apunta a la salvación. El encuentro sacramental con Cristo se extiende en el ser y el quehacer del cristiano, en su vida de familia, de vecino, de ciudadano, de trabajador, de estudiante. El creyente está llamado a hacer vivo el encuentro con el Maestro. Y la Eucaristía lo va a fortalecer y le dará a ese encuentro una efectividad sacramental, hará que los creyentes puedan reafirmar su incorporación. Hemos visto pues hasta ahora un poco la dimensión sacramental de la comunión y cómo esta está relacionada, ya lo hemos mencionado, con los otros ejes temáticos. Pero ahora vamos a ver algunas cosas que tenemos que evitar. Lo que hemos podido presentar hasta ahora nos lleva a tener los ojos abiertos. No nos confiemos para no permitir que haya actitudes y acciones que desdigan de la comunión. Por eso, además de otras cosas ya señaladas anteriormente y las que veremos después, desde el punto de vista de la comunión, de la Eucaristía, sacramento de comunión, hemos de evitar lo siguiente. En primer lugar, no hay que ver la comunión como si se tratara un simple agregado de personas. Tampoco considerar la asamblea como un ente social necesario. No,
es un sacramento del encuentro con el Señor y del encuentro con los hermanos. Segundo, hay que tomar conciencia de la importancia de la comunión como encuentro, ya lo dijimos, movido por el amor. Y no es una justificación para hablar de celebraciones de grupos cerrados o que tienen otra intención, incluso hasta de carácter religioso. Tercero, con lo anterior se debe evitar el individualismo eucarístico, ya lo mencionábamos en la sesión anterior, que privilegia a pequeños grupos eclesiales que se encierran y no permiten en sus celebraciones a otros grupos o a personas. El encuentro con el Señor siempre deberá ser abierto. Nos dice en este sentido un autor de teología. Esto significa, por primer lugar, que debe superarse toda actitud individualista, aislacionista. Por su propia naturaleza, la Eucaristía no es un acto privado, sino público, aun cuando se celebre con una sola persona o sin ninguna persona. Por su propia naturaleza, la Eucaristía no es un acto privado, sino público. No es un acto individual, sino comunitario. No es solo ministerial para el ministro, sino eclesial. Esto exige que nos sintamos unidos a las personas que están celebrando, a todos los cristianos dispersos por el mundo, a la humanidad entera. En la plegaria eucarística número 4 dice lo siguiente: acuérdate, Señor, de todos aquellos por quienes se ofrece este sacrificio, de tu servidor el Papa, el obispo, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Otra cosa que debemos dejar a un lado, con la excusa de un camino pedagógico, se podría justificar que se exclusivice la celebración para grupos especializados por edades, por intereses particulares, pastorales, por una espiritualidad de seglares. No. Es verdad que si voy a un retiro, a un cursillo, yo puedo y debo celebrar la Eucaristía, pero no se puede cerrar porque va en contra del sentido del sacramento de comunión. Martimor, que ya mencionamos, en los años 50 advertía que debido a una preocupación por una eficacia pedagógica se provocó el desmantelamiento de la asamblea por edades y otras categorías. La misa de los niños, la misa de los jóvenes, la misa de las mujeres, la misa de los hombres, la misa de y la misa para. Por eso la comunión no se puede regir ni manipular con los así llamados criterios pedagógicos. Y ya de una vez, lo mencionaremos a su debido momento, pero de una vez, no existen misas de sanación, no existen misas de graduación. Existen misas con motivo de una graduación para dar gracias a Dios, ciertamente, pero también en el marco de la asamblea parroquial, de una comunidad parroquial. No existen misas de sanación, dicen para pedir y está en el misal, por la salud de los enfermos. Yo sé que esto a mucha gente no le gusta, pero no podemos ir en contra de lo que pide la Iglesia. Otra cosa que debemos evitar, pensar que la reserva eucarística no tiene nada que ver con la dimensión de comunión eclesial, como si se tratara de algo que favorece solo a la devoción particular. La reserva es continuidad de la presencia con la que se convocó a la comunión. Y esta comunión es para la salvación. Esto nos habla de cómo debemos ir nosotros superando los individualismos y los particularismos, porque todos estamos caminando al encuentro definitivo con el Señor. Caminamos hacia la plenitud. La meta final también se describe en términos de comunión. ¿Con quién? Con la Santísima Trinidad y todos los santos que han alcanzado el reino. Por eso la comunión sacramental, tanto la que se recibe en forma de alimento como la que se expresa en la incorporación al cuerpo de Cristo, son anuncios proféticos de lo que pasará en la eternidad. Por eso podemos y debemos hablar de un camino a la plenitud al hablar y experimentar la comunión como sacramento de la Eucaristía. Por eso, ya lo hemos indicado, la comunión eucarística no se agota en la celebración, se extiende en la adoración eucarística, pero este es el verdadero sentido.
no lo debemos hacer como que si se tratara, bueno, todos los jueves tiene que haber hora santa, o vamos a hacer las 40 horas porque está mandado, o vamos a hacer la procesión del Corpus porque toca. No, sino porque esa extensión también, para que otros puedan tener su momento de adoración, para que se sienta que la Eucaristía abarca toda la vida del creyente. Y porque otra parte, o sea, la hostia que se adora está allí precisamente como fruto de la comunión que se ha celebrado. Se extiende tanto en la adoración eucarística, que es manifestación de la iglesia, de la fraternidad, por eso de la comunión. Así entonces, la comunión nos garantiza que el camino a la plenitud es de verdad, como el destino final también de la comunión. Ya se empieza a experimentar la plenitud ya desde ahora. En ese camino, también desde la unidad que provoca la fe del mundo, como nos dice Jesús, la asamblea eucarística se abre a las consecuencias y compromisos concretos de la evangelización y la caridad. Entonces, la asamblea litúrgica, la comunión, la iglesia, la comunidad, la comunión sacramental, ¿no? Esta de la que hemos hablado, expresa el compromiso del anuncio del Evangelio. Por eso lo que mencionaba hace un rato, ¿por qué hay cada vez menos católicos practicantes y por qué hay menos número de católicos? ¿Será porque olvidamos algo esencial y lo hemos olvidado? Y es que tenemos que salir al encuentro de los demás para anunciar el Evangelio. Pero eso lo hacemos gracias a la fuerza que recibimos precisamente en la Eucaristía. La comunión fraterna expresa el compromiso del anuncio evangélico, el anuncio del Evangelio. Y fíjense, hay un trozo en el libro de los Hechos de los Apóstoles donde se menciona como consecuencia de aquel testimonio gracias al cual se iban añadiendo nuevos discípulos, la admiración. Oye, mira cómo se aman, celebran, se aman, y eso ya es parte del anuncio evangelizador. Así nos conseguimos, pues, con la expresión evangelizadora de la comunión eucarística que celebra el misterio de la Pascua, y así continúa el anuncio de la salvación. Pablo nos lo recuerda. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos. No decimos, ay, mira qué bonito hicimos ya aquí. No, anunciamos. Y anunciamos significa no solamente que lo hacemos cuando estamos comiendo, sino que cuando alimentados con ese cuerpo y esa sangre de Cristo, salimos ¿a qué? A hablar de Cristo. Punto. Así de sencillo y así de complicado a la vez. Está pues claro el hecho evangelizador que se da desde la experiencia de la comunión. Por eso hablamos de que no se trata de una comunión pasiva. El mismo Cristo presente en el encuentro eclesial de comunión quiere ser anunciado y la comunidad tiene que cumplir el mandato de anunciar al Señor. Por tanto, la comunión es un vehículo sacramental, es decir, tiene una fuerza sacramental para la evangelización. Por eso, por supuesto que se necesita la acción del Espíritu Santo. Y allí habla la liturgia de cómo el Espíritu Santo nos ayuda a construir la unidad, lo que llamamos hace ya algunas de las sesiones anteriores la epíclesis, que no es solamente sobre las ofrendas, sino también sobre la asamblea, para que construya la unidad y el Espíritu Santo siga anunciando, gracias a nosotros, la fuerza de la salvación. El Papa Juan Pablo II, en número 22 de Eclesia de Eucaristía, nos lo hace ver. Dice el Papa, lo cito, al unirse a Cristo, en vez de encerrarse en sí mismo, el pueblo de la nueva alianza se convierte en sacramento de comunión, para la humanidad. No para un grupito, sino para la humanidad. Signo e instrumento de la salvación, en obra de Cristo, en luz del mundo, en sal de la tierra, para la redención de todos. La misión de la Iglesia continúa la de Cristo. Como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Por tanto, la Iglesia recibe la fuerza espiritual necesaria para cumplir su misión, perpetuando en la Eucaristía el sacrificio de la cruz y comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo.
Así la Eucaristía es la fuente y al mismo tiempo la cumbre de toda evangelización, puesto que su objetivo es la comunión de los hombres con Cristo y en Él con el Padre y con el Espíritu Santo. El Papa nos lo indica claramente. Lo vuelvo a repetir, la Eucaristía, es la fuente y al mismo tiempo la cumbre de toda la evangelización. ¿Por qué? Puesto que su objetivo es la comunión de los hombres con Cristo y en Él con el Padre y con el Espíritu Santo. Es un objetivo expresado sin ambajes, sin temores, sin diferencias. La Iglesia lo puede hacer porque es sacramento de comunión. Desde la unidad provoca y convoca la comunión. Ya antes el Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi número 47 lo había sugerido, aunque habla más en términos generales refiriéndose a todos los sacramentos, pues también al hablar así habla de la Eucaristía, sacramento de la comunión. Dice el Papa en el número 47 de Evangelii Nuntiandi: la evangelización despliega de este modo toda su riqueza cuando realiza la unión más íntima, o mejor, una intercomunicación jamás interrumpida entre la palabra y los sacramentos. En un cierto sentido, es un equívoco oponer, como se hace a veces, la evangelización a la sacramentalización, porque es seguro que si los sacramentos se administran sin darle un sólido apoyo de catequesis sacramental y de catequesis global, se acabaría por quitarles gran parte de su eficacia. La finalidad de la evangelización es precisamente educar en la fe, de tal manera que conduzca a cada cristiano a vivir y no a recibir de modo pasivo o apático los sacramentos como verdaderos sacramentos de la fe. En la Eucaristía, con la ayuda de la palabra y la acción del Espíritu, de allí la segunda epíclesis que ya mencionamos, los cristianos vuelven a sentir el mandato evangelizador. Son impulsados. En latín se suele decir ite missa est, es decir, vayan, ya la misa terminó. Ahora comienza la evangelización. Es un imperativo, no es algo que un deseo, no, ay, mira, ojalá que si ustedes salen de aquí puedan en algún momento. No, ite, vayan a anunciar misa. Misa viene de misión, a cumplir la misión, a anunciar, a compartir el pan de la palabra y a promover que todos se unan en un solo rebaño bajo un solo pastor. Por eso, en el marco de la caridad operante de la Iglesia, se tendrá la responsabilidad y el compromiso de acoger a todos y de hacer que todos se sientan hermanos. Y esta es la otra dimensión que tiene que ver con el sacramento de la comunión, la dimensión caritativa social. Ya lo mencionamos, fíjense lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los reconocían a ellos, miren cómo se aman. Ya esto marca la dimensión caritativa social de la comunión que se vive en y desde la Iglesia. Como nos lo recuerda el libro de los Hechos, allí comparten los hermanos que han sido capaces de poner todo en común y hacer que nadie pase necesidad. Por eso, como lo estudiaremos seguidamente, al hablar de la fracción del pan, el romper, el partir el pan, encierra el gesto de amor de Jesús que debe ser realizado históricamente por sus discípulos. Esto va a conllevar algunas condiciones. Una primera, el tener plena conciencia de que todos somos hermanos. Por tanto, no puede existir ninguna distinción ni división entre los hermanos. En esta línea, como nos enseña Pablo a los filipenses, todos deben poseer la humildad para el servicio y para no considerarse superiores a los otros. En todo caso, ver a los otros como superiores a uno. Para ello, el ejemplo del anonadamiento o la kenosis o el empequeñecimiento del Señor que nos habla San Pablo es una buena y excelente base. Por otro lado, al estilo de la multiplicación de los panes, siguiendo a Jesús, se va a repartir ciertamente el pan eucarístico. Pero este hecho habla de lo que Jesús indicó como desafío a los discípulos al decirles en forma de mandato: denles ustedes de comer.
Una segunda condición incluida en el misterio de la comunión nos la muestra el Papa Benedicto XVI. Nos hace estar atentos a los hermanos, especialmente los más necesitados. Dice el Papa en Sacramentum Caritatis número 90, el Señor Jesús, pan de vida eterna, nos apremia y nos hace estar atentos a las situaciones de pobreza en que se halla todavía gran parte de la humanidad. Son situaciones cuya causa implica a menudo una clara e inquietante responsabilidad por parte de todos los hombres. Se trata de la solidaridad con los pobres, que va incluida en la profesión de fe en Cristo el Señor. Así nos lo deja ver el número 1397 del Catecismo de la Iglesia Católica que citamos. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los más pobres. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo, entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Dice el Catecismo, recordando a San Juan Crisóstomo, has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano. Entonces deshonras esta mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella, y aún así no te has hecho más misericordioso. Lo dice San Juan y está citado en el número 1397 del Catecismo de la Iglesia Católica. Esto va a exigir una tercera condición, que es el reconocimiento de la fraternidad, como nos lo hace saber Juan Pablo II en su carta sobre el día domingo. Es importante además que se tenga conciencia clara de la íntima vinculación entre la comunión de Cristo y la comunión con los hermanos. Lo decíamos al iniciar esta reflexión sobre el sacramento de la comunión. La Eucaristía, sacramento de la comunión. La Asamblea Eucarística Dominical, por ejemplo, tiene que ser un acontecimiento de fraternidad, que la celebración ha de poner bien de relieve, aunque respetando el estilo propio de la acción litúrgica. A ello se contribuyen el servicio de acogida y el estilo de oración, atenta a las necesidades de toda la comunidad. El intercambio del signo de la paz, puesto significativamente antes de la comunión eucarística en el rito romano, es un gesto particularmente expresivo, que los fieles son invitados a realizar como manifestación del consentimiento dado por el pueblo de Dios a todo lo que se ha hecho en la celebración y del compromiso de amor mutuo que se asume al participar del único pan en recuerdo de la palabra exigente de Cristo. Cita el Papa a Mateo 5, 23, 24. Si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarse con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Yo a veces he visto, lamentablemente, en algunas Eucaristías, gente que no le da el saludo de la paz a otro porque no quiere, porque está peleado con él o con ella. Entonces no vaya a la Eucaristía. Reconcíliese, porque la Eucaristía es sacramento de comunión, de amor. Y hay una razón, que es el amor. Y el amor no es un hecho individual, tiene también su dimensión social. Como dice el Papa Pablo VI, de aquí se sigue que el culto de la Divina Eucaristía mueve muy fuertemente el ánimo a cultivar el amor social, por el cual anteponemos al bien privado el bien común. Hacemos nuestra la causa de la comunidad, de la iglesia, de la parroquia, de la iglesia universal, y extendemos la caridad a todo el mundo porque sabemos que doquier existen miembros de Cristo. El Papa Benedicto XVI, en Sacramentum Caritatis, nos presenta una serie de implicaciones sociales, del 89 al 91, y insiste que el sacramento tiene un carácter social. En efecto, la unión con Cristo, dice el Papa, es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él se entrega. No puede tener a Cristo solo para mí, no puedo tener a Cristo solo para mí. Mi Cristo, mi comunión, mi oración. No, nosotros, por supuesto, le damos esa dimensión personal, particular,
pero también comparto con los demás. Únicamente puedo pertenecerle a Cristo en unión con todos los que son suyos o lo serán. A este respecto hay que explicitar la relación entre misterio eucarístico y compromiso social, nos dice el Papa. Por lo que hemos podido ver y contemplar, el misterio de comunión que está en la Eucaristía nos permite sentir que no es algo fortuito, sino permanente, que se sigue abriendo cada día más si se celebra dignamente la Eucaristía. Se abre el encuentro con todos y de estos con Cristo, al encuentro entre los hermanos y de los hermanos con Cristo. Un encuentro que produce un efecto de gracia. Nos alimentamos ciertamente del cuerpo y la sangre de Cristo, así como de la palabra de Dios. Un alimento que nos permite tener la experiencia de lo que será el banquete del reino. Con el sacramento de comunión, la Eucaristía nos adelanta en el presente el futuro del reino, a la vez que conmemoramos el evento central de la Pascua. La tradición de comunión recibida y conmemorada se hace vida en la cotidianidad, en el día a día, en la misión, en la caridad de la Iglesia. Ya con ello nos adelantamos y podemos hasta ir experimentando lo que debería ser nuestra vida en el futuro escatológico, es decir, en el más allá, en plena comunión con Dios, uno y trino. Es una realidad que podemos expresar con unos términos que muchas veces repetimos con frecuencia. El ya, pero todavía no. El ya de hoy, porque todavía no es la plenitud, pero el ya donde nos adelantamos a la plenitud. Queridos amigos, hermanos, estamos terminando este tema número 9 en esta sesión número 19. No olviden ustedes que todo este material está a su disposición en la www.diocesisdesancristóbal.online. Y allí también hay algunos de los documentos que hemos ido subiendo, pues para que ustedes lo tengan y lo puedan leer, algunos documentos del Magisterio Pontificio. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o alguna recomendación, pueden enviarlo perfectamente por eucateo@gmail.com. Quisiera solamente, a título, dijéramos, de síntesis y también como el trampolín, el pivot, como dicen algunos, para el tema que sigue, que va a ser el sacramento del banquete, es decir, de la comida, de la cena del Señor, todas estas cosas que en un segundo momento es lo primero que encontramos, junto con la comunión. Cuando uno va a una Eucaristía, celebra es la comunión porque está en el banquete. Y, por supuesto, la razón de ser es el misterio pascual. Pero muchas veces, como lo decíamos al inicio en el tema anterior, el tema de introducción al sacramento de la Eucaristía, ya esta parte, dijéramos, más de síntesis, pues a veces comenzamos, que no es malo, el que lo haga pues lo puede hacer perfectamente, con el tema del sacrificio y el tema de la memoria de la presencia, y podemos dejar a un lado, fíjense, la riqueza inmensa, al menos así lo siento yo, no sé, espero que ustedes lo hayan sentido, de ver un poco esa dimensión de la comunión, donde está presente todo lo referente también a la memoria, al misterio pascual, porque el misterio pascual es lo que crea la comunión, que luego desarrolla más el sentido de la iglesia, una iglesia eucarística, y cómo es la presencia de Cristo la que hace real la comunión y se celebra en la mesa de la unidad, que vamos a comenzar a estudiar en el próximo tema, en el tema 10. En la sesión número 20 vamos a comenzar a hablar del sacramento, de la Eucaristía como sacramento del banquete. Entonces, dos ideas fundamentales. La comunión es un hecho que existe y la Eucaristía se nos presenta entonces como sacramento de comunión. Y por tanto, no es una cosa organizativa, no es una cosa fortuita, no es algo que, bueno, sí, así como voy a un cine, a un teatro, voy a la misa el domingo porque bueno, hay que ir y es obligatorio. No, miren, ciertamente que Dios nos pide que actuemos libremente, pero no veamos el precepto como una cuestión, dijéramos, de obligatoriedad mera,
moralista, porque el día que nos demos cuenta de que, bueno, vivo, y les voy a contar a ustedes alguna anécdota que tiene que ver con esto. Cuando nosotros nos demos cuenta que, bueno, si faltamos, después nos confesamos y qué. Yo recuerdo que una vez hablaba con un grupo de estudiantes aquí en San Cristóbal, en un colegio muy importante de San Cristóbal, donde me decían que ellos no iban a misa, porque habían ido durante la primaria, los habían obligado a ir a misa. Y es probable que los hayan obligado y no les hayan enseñado a acudir a la Eucaristía. Y ahí es donde está el problema. Y es una responsabilidad de nosotros, los obispos, los sacerdotes. Y por eso los sacerdotes y los seminaristas que están escuchando estas lecciones, yo les invito a que tenemos nosotros que hablar más, hacer una catequesis. Lo vamos a ver también a su debido momento cuando hablemos de la pastoral de la Eucaristía, que no solamente preparar a los niños de la primera comunión. Fíjense, nosotros también hacemos un gran esfuerzo, 2 años, 2 niveles para la comunión, y después los muchachos no vuelven a misa, porque ya cumplieron y ya marcaron tarjeta, ya hicieron la primera comunión. Y la catequesis no es para hacer la primera comunión. La catequesis es con motivo de la primera comunión. Ya lo veremos, porque la primera comunión es dentro de esa dinámica bautismal, dentro de esa dinámica de iniciación para la vida cristiana, el momento de la comunión solemne en la que comienzo a participar más activamente en la comunión eucarística. Antes lo hacía de otra manera, de manera espiritual, pero llenándome también, participando allí en los ritos sagrados. Entonces, la comunión no es algo social, sociológico, es mucho más que eso. La comunión, ya lo hemos insistido, es el cuerpo de Cristo. Estamos celebrando el cuerpo de Cristo. Y en esa celebración del cuerpo de Cristo, en comunión, hacemos presente el cuerpo de Cristo, al cual nos incorporamos por el bautismo y nos sentimos todavía más fuertemente incorporados con la Eucaristía. Comemos el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Y una segunda cosa, pues, ver esa dimensión, yo diría, integral de la comunión, porque la comunión es la que nos permite también, desde la experiencia antropológica, es decir, de la experiencia humana, entender el banquete. El banquete no es ir a un restaurante. Ustedes y yo, todos nosotros hemos ido a restaurantes y cada uno come en su mesa en privado. Y ahí no hay comunión, ahí no hay comunidad. Puede ser que haya amistad entre algunos. E incluso cuando vamos a un banquete, ahí sí vamos con una intencionalidad y vamos todos unidos porque se trata de un matrimonio, de una fiesta o de lo que sea. Pero fíjense que ya en ese sentido el banquete como fiesta, que lo vamos a ver después a partir de la próxima sesión, es una expresión de comunión. Comulgamos en torno a la mesa de la unidad, comulgamos en torno al banquete del reino, comulgamos con el pan y el vino consagrados, que son el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero por otra parte, cuando nos estamos reunidos y estamos expresando la Eucaristía como expresión sacramental de comunión, lo estamos haciendo, ya lo hemos insistido en varias veces, en la dimensión de la iglesia eucarística, la iglesia que no se limita solamente al rito, sino que lleva la Eucaristía en su evangelización y también en la práctica de la caridad. La iglesia comunión, que crea comunión. Pero a la vez esa comunión, fíjense que nace de otro de los ejes temáticos que vamos a ver, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es allí donde nosotros nacimos para la vida. Y por eso San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, nos invita a incorporarnos a Cristo, sumergiéndonos en su muerte para resurgir resucitados y formando parte de un cuerpo, como lo insistirá él en sus cartas. Y San Juan, de una manera especial, como ya lo vimos en el capítulo 15, en la alegoría de la vid y de los sarmientos. ¿Y qué hacemos entonces
pues hacemos memoria, pero la memoria no la hacemos de manera particular, sino en el nosotros de la comunión. Por supuesto que cada uno de manera particular tiene su pensamiento, tiene su oración, tiene su adoración, etcétera, pero todos compartimos, todos somos los que hacemos memoria, todos. No es que el cura, que cuando celebra la misa el domingo, es el único que hace memoria, o el monaguillo, o alguno que por allá ha hecho algún cursito. No, todos, incluyendo aquellos ignorantes, que siempre los hay, lamentablemente, por culpa muchas veces de nosotros. Pero a la vez se hace memoria porque todos vivimos en comunión la presencia de Cristo. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y la mejor expresión de esa presencia viva de Jesucristo es precisamente en la Eucaristía. Como ustedes pueden ver, pues, ya terminando esta sesión número 19, tenemos solamente con el tema de la comunión, bueno, para meditar horas, y ojalá que así sea. Pero en la próxima sesión vamos a dar un paso también al ver la Eucaristía como el sacramento del banquete, que tiene mucho que ver, como ya lo vimos, con la comunión y con los otros ejes temáticos. Reiteramos nuestra invitación a si hay algún mensaje, alguna opinión, alguna pregunta, a que a través de eucateo@gmail nos lo hagan saber. Y no se olviden, nuevamente lo volvemos a decir, que este material y ya el material de la próxima sesión está hoy a partir de esta noche o de este día, estará ya en la página web www.diocesisdesancristóbal.online, y allí también hay pues algunos de los documentos que hemos ido promoviendo para el conocimiento de todos ustedes. Aquellas personas que están interesadas en tener un certificado, pues sencillamente llenen su formulario, que ya llevamos ya 2 formularios con preguntas muy sencillas. Hay una cosa que me llamó la atención, el padre Yepes me lo hacía saber, y es alguna persona que está siguiendo el curso con su esposa nos preguntaba si podía tener el certificado con el nombre, en el mismo certificado, el nombre de las 2 personas. Lo único que le pediríamos es que nos lo haga saber en precisamente el correo eucateo@gmail.com para tenerlo en cuenta, y entonces cuando se vayan a hacer los respectivos certificados, tener esto en consideración. Que Dios nos siga bendiciendo, fortaleciendo en la comunión, que es fruto de la Eucaristía y que a la vez es sacramento de la Eucaristía. Y que la Virgen María, mujer eucarística, nos acompañe con su maternal protección. Hasta la próxima sesión, la número 20, donde vamos a comenzar el tema número 10, la Eucaristía, sacramento del banquete. Hasta la próxima. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, sacramento de nuestra fe. El material de apoyo a disposición en www.diocesisdesancristóbal.online.